¿Puede un presidente hablar con tanta ironía en la Asamblea General de la ONU sin que nadie se atreva a replicar? ¿Qué pensó el secretario general mientras escuchaba a Donald Trump enumerar sus propias hazañas? Es posible que la ONU, creada para ser un mediador en conflictos globales, se haya convertido en un escenario de teatro de marionetas donde los discursos son más importantes que las acciones. En medio de una sala repleta de dignatarios, Trump no solo se erigió como el protagonista, sino que también puso en la mira a aquellos que, a pesar de sus declaraciones enérgicas contra Rusia, siguen comprando sus recursos energéticos. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse. Deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras. Y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue testigo de un espectáculo que bien podría llenar un volumen entero de memorias. Donald Trump, al subir al estrado, no perdió la oportunidad de desafiar la fortaleza emocional del secretario general, quien, según los rumores, se mostró visiblemente pálido ante el torrente de críticas que el presidente estadounidense desató sobre la organización. Comenzó su discurso haciendo una lista de sus logros, una maniobra que rápidamente se tornó en una crítica mordaz hacia la ONU, afirmando que a la organización solo le había dejado un teleprompter que fallaba en el momento más inoportuno y una escalera mecánica que no funcionaba. Cuando Trump insinuó que si su esposa no hubiera estado en buena forma podría haber caído, el eco de la risa incómoda llenó la sala. Con un tono casi cómico, Trump puso en entredicho la capacidad de la ONU para detener cualquier conflicto prolongado. Enumeró 7 regiones en conflicto donde Estados Unidos había mediado con éxito, enfatizando que nunca hubo un llamado a la ONU para su intervención, a pesar de que fue creada precisamente para ese propósito. Con cada repetición de la frase, he puesto fin a 7 conflictos, su seguridad parecía aumentar, mientras que el silencio en la sala se volvía casi palpable. En un contexto donde se esperaban soluciones diplomáticas, sus palabras resonaron como una burla a la ineficacia de la organización. Luego, Trump se dirigió a un tema que preocupa a los delegados europeos: la situación en una nación muy conocida y su papel en el conflicto actual. Comentó que todo el mundo pensó que Rusia resolvería este asunto en 3 días, pero la realidad demostró ser mucho más compleja. Su observación sarcástica sobre que se trataba de una pequeña pelea golpeó el orgullo de muchos políticos que habían hecho previsiones optimistas, asegurando a sus parlamentos que Moscú perdería interés y se retiraría. En lugar de eso, Trump afirmó que Rusia se encuentra en una posición desfavorable, algo que no pasó desapercibido para los presentes. Sin embargo, no solo responsabilizó a Moscú por la prolongación del conflicto, sino que también aludió a aquellos que continúan financiando sus exportaciones. En este punto destapó su principal argumento: la cuestión del petróleo y el gas. Dirigiéndose a China e India, que según él son los principales patrocinadores del conflicto, criticó a Europa por seguir comprando recursos energéticos rusos. Es inaceptable, dijo, que incluso los países de la OTAN sigan importando estos productos, financiando así un enfrentamiento que se vuelve cada vez más insostenible. Sorprendentemente, las palabras de Trump resonaron con fuerza entre los ministros y primeros ministros presentes, quienes se encontraban en la sala, a pesar de que sus gobiernos apenas habían tomado medidas efectivas para reducir sus dependencias energéticas de Rusia. A medida que su discurso avanzaba, Trump dejó entrever que Estados Unidos estaba dispuesto a imponer aranceles masivos contra Rusia si no se llegaba a un acuerdo para poner fin al conflicto. Afirmó que tales medidas podrían detener rápidamente el derramamiento de sangre, pero advirtió que, para que estas acciones fueran efectivas, los países europeos debían actuar de manera sincronizada. Este comentario estaba diseñado para presionar a Europa a elegir: seguir el rumbo de Washington o continuar con sus gestos simbólicos que no llevan a ninguna parte. En los pasillos, los periodistas ya comenzaban a notar que Europa había perdido cientos de miles de millones de euros debido a las sanciones energéticas y que un nuevo ciclo de aranceles podría llevar a una catástrofe económica. En medio de estas amenazas, Trump volvió a la carga sobre la ONU, recordando que estaba hablando sin teleprompter, el cual, según él, seguía sin funcionar. Esta ironía se convirtió en una metáfora de la organización, que parece no poder manejar ni las tareas más simples, mucho menos las crisis globales.
No se olvidó de resaltar los logros internos de Estados Unidos, mencionando los récords en el mercado de valores y cómo, según él, se beneficiaban incluso aquellos que públicamente critican la política estadounidense. Afirmó que, en la arena internacional, Estados Unidos era nuevamente respetado, algo que no había sucedido antes. Estas afirmaciones, aunque sonaban a una demostración de poder, también tenían un tono burlón, dada la presencia de representantes de países que, aunque formalmente deberían contener la dominación estadounidense, en realidad dependen de ella. Trump, al abordar la situación en esa conocida nación, manifestó que había esperado resolver el conflicto rápidamente, pero se encontró ante un escenario más complicado. Acusó a China e India de ser cómplices al seguir comprando recursos energéticos de Rusia, resaltando que no eran meros observadores, sino partes interesadas en el conflicto. Además, insinuó que estaba dispuesto a ejercer presión económica no solo sobre Moscú, sino también sobre aquellos que la ayudaban a evadir sanciones. Los líderes europeos en la sala no parecían dispuestos a aceptar esas palabras, ya que el comercio con India y China representaba un salvavidas para muchos de sus países. Con el telón de fondo de cifras que mostraban un aumento de 4 veces en las importaciones rusas por parte de India en el último año, y un aumento significativo de las compras por parte de China, la ironía de Trump se hizo aún más palpable. Mientras que Bruselas clamaba por sanciones más severas, muchos países europeos se veían forzados a comprar gas y productos petroleros de las mismas fuentes, pero a través de terceros países y a precios inflados. La estadística reveló que en el último año, la Unión Europea había gastado más de 200.000 millones de euros en energía, un récord que, a pesar de su magnitud, era presentado públicamente por los líderes europeos como un costo razonable por sus valores. El mensaje principal de Trump era claro. La ONU se había convertido en una decoración vacía, en un escenario donde, en lugar de resolver problemas mundiales, se intercambian frases grandilocuentes. Y el paradoja más irónica era que los europeos, que gritaban al unísono sobre sanciones, debían dejar de comprar recursos energéticos de Rusia. Resultaba casi cómico que se prohibiera a otros países adquirir petróleo de Moscú, mientras ellos mismos, a través de excepciones y complejas maniobras, continuaban importando esos mismos barriles. En el fondo, Trump sabía que las estadísticas hablaban por sí solas, y que, efectivamente, el año anterior, las importaciones de petróleo ruso a Europa a través de intermediarios habían aumentado más del 20%. La Comisión Europea se refería a estos envíos como rutas complejas, una terminología que sonaba elegantemente ambigua, pero que en realidad aludía a la misma materia prima, simplemente transbordada a buques de diferentes banderas. Trump no perdió la oportunidad de señalar esta hipocresía, recordando a los presentes que o dejan de comprar a Rusia o no pretendan ser los defensores de la libertad frente a Moscú. Su mensaje fue contundente y la sala, sumida en la incredulidad, no podía sino aceptar la dura verdad que él presentaba. ¿Acaso la canciller alemana realmente tiene el control de la economía en su país, mientras los precios del gas y la electricidad se duplican? ¿Es Donald Trump el único que se atreve a decir la verdad sobre la hipocresía europea al comprar recursos rusos? En medio de un aparente conflicto de valores, ¿qué está haciendo realmente Europa para asegurar su independencia energética? La situación energética en Europa ha tomado un giro curioso. Bulgaria sigue recibiendo gas a través del Turco Stream, oscilando entre la suspensión y la reactivación de sus compras, justificando sus decisiones con razones técnicas. Mientras tanto, las empresas griegas, a pesar de las declaraciones sonadas de su primer ministro, siguen transportando petróleo ruso a través de sus puertos. En Italia, algunas refinerías todavía dependen del crudo ruso, simplemente disfrazado a través de países amigos. Todo esto ocurre en el contexto de que Bruselas proclama su deseo de alcanzar una total independencia energética. Aunque la independencia puede sonar admirable, los hechos cuentan una historia diferente. En Alemania, las facturas de gas y electricidad han aumentado casi el doble en 2 años, y la industria pierde competitividad. Las cifras son alarmantes. La producción en el sector metalúrgico alemán ha disminuido en un 15%, la industria química ha perdido más de 10.000 empleos y el sector de la maquinaria reporta una caída del 7% en las órdenes. A pesar de las señales de alarma lanzadas por los sindicatos alemanes, la canciller opta por insistir en que todo está bajo control, aunque al parecer solo la retórica está controlada, ya que la economía se desploma.
Francia no se queda atrás. El gobierno ha tenido que comprar electricidad a sus vecinos, mientras que las tarifas para los ciudadanos han aumentado más de un 25%, todo ello en nombre de la lucha contra el cambio climático. Lógica fría: cerrar centrales nucleares para luego quemar carbón y comprar gas a 3 veces el precio. Trump, siempre astuto, ha aprovechado la oportunidad para recordar que el gas natural licuado estadounidense, aunque más caro, es confiable y seguro. La audiencia europea, por supuesto, entiende que la confiabilidad implica depender de Washington y que la seguridad viene con sanciones por cualquier intento de comprar algo de Moscú. Pero, ¿qué se puede hacer? En la política actual, la moral se mide en metros cúbicos de gas y barriles de petróleo. Incluso el gobierno polaco, que suele actuar como abanderado de la política antirrusia, continúa utilizando petróleo ruso, solo que ahora a través de Kazajistán. La única diferencia es que para hacerlo tienen que pagar a un intermediario, encareciendo el costo. La situación se vuelve aún más irónica cuando se trata de uranio. Estados Unidos y Europa siguen comprando combustible ruso para sus plantas nucleares, justificando esta práctica por la falta de alternativas. Según datos del año pasado, casi el 40% del combustible utilizado en las plantas nucleares estadounidenses proviene de Rusia, pero esto no se considera un problema, ya que por el momento no se han impuesto sanciones sobre el uranio. Tal parece que los reactores nucleares deben funcionar con materia prima pura y moral, pero la pregunta de dónde conseguirla queda en el aire. En medio de este panorama, Trump se presenta en la ONU y dice, en esencia, basta de hipocresía. La organización que debería garantizar la seguridad se ha convertido en un teatro donde se resuelven otros asuntos tras bambalinas. Él también hizo mención a los gastos de Estados Unidos para mantener esta estructura. Pagamos miles de millones y a cambio recibimos declaraciones que nadie tiene la intención de cumplir. Esto suena especialmente irónico, considerando que Washington a menudo utiliza su derecho de veto para bloquear cualquier resolución que no le convenga. El sarcasmo de Trump radica en que, incluso dentro de este teatro, Europa parece patética. Habla ruidosamente en contra de Moscú, pero silenciosamente sigue comprando sus recursos. La prensa británica rápidamente hizo eco de que las declaraciones de Trump podrían socavar la confianza en la solidaridad occidental. Pero si la confianza se basa solo en palabras elegantes, entonces no tiene ningún valor. Los periodistas alemanes han reconocido cautelosamente que la política de sanciones ciertamente tiene sus costos. Observadores franceses han señalado la necesidad de un equilibrio entre la moral y la práctica. Sin embargo, este equilibrio parece más bien un truco de circo. En público, una postura heroica, mientras que tras las cortinas se realizan acrobacias hacia combustibles más económicos. Los medios estadounidenses no se perdieron la oportunidad de presentar el discurso de Trump como un firme llamado a Europa. Financial Times destacó que sus palabras reflejan el cansancio de Washington ante la hipocresía europea, mientras que Wall Street Journal subrayó que Estados Unidos recuerda a sus aliados que las sanciones deben ser honestas. En los pasillos europeos, los políticos solo se encogían de hombros ante la imposibilidad de renunciar completamente a los recursos energéticos rusos. El comentario sarcástico en las palabras de Trump es que Europa, que pretendía castigar a Rusia, ha terminado por castigarse a sí misma. Recordemos que más de 300.000 negocios en Alemania enfrentan la amenaza de cierre debido al aumento de precios en los recursos energéticos. En Italia, la inflación en el sector energético ha alcanzado el 15%. En el Reino Unido, las facturas de electricidad para los ciudadanos han casi duplicado, lo que ha provocado protestas en Londres y Manchester. Sin embargo, los políticos continúan convenciendo a la ciudadanía de que esto es el precio que hay que pagar por valores. ¿Acaso esos valores se miden en euros por megavatio? Trump no se limitó a hablar solo de recursos energéticos, también enfatizó que la ONU ha dejado de ser un mecanismo de resolución y se ha convertido en un club en el que todos hablan lo mismo, pero nadie hace nada. Su frase sarcástica sobre la ONU, que se ocupa de redactar documentos bellos que inmediatamente se archivan, provocó risas incluso entre delegaciones que suelen mantener una cara de piedra. En el auditorio nadie se atrevió a discutir. Resulta demasiado obvio que, en los últimos años, la ONU no ha podido prevenir ningún conflicto importante, aunque sí ha llevado a cabo cientos de reuniones sin resultados. Trump hizo hincapié en la doble moral de los líderes europeos, quienes proclaman solidaridad pero juegan a dos bandos. Sanciones y declaraciones grandilocuentes por un lado.
contratos y nuevas rutas de suministro por el otro. Incluso la Comisión Europea en sus informes reconoce que estas maneras de evadir sanciones dañan la reputación de la unidad. Sin embargo, Bruselas prefiere no ahondar en el tema para no mostrar su propia impotencia. En este contexto, las palabras de Trump resonaban como un veredicto: o Europa deja de autoengañarse, o continuará destruyendo su propia economía. Curiosamente, no hubo aplausos en la sala. Todos entendieron que no se trata de Rusia, sino de cómo Europa se ha arrinconado a sí misma. Pero públicamente nadie lo admite. Es más fácil aparentar firmeza que reconocer errores. Así, el discurso de Trump en la ONU se convirtió en un nuevo motivo de discusión, así como un espejo en el que Europa pudo ver su propio reflejo. La ironía radica en que este espejo fue sostenido no por alguien externo, sino por el líder de un país del cual depende en todo, desde la seguridad hasta los recursos energéticos. Por mucho que los políticos europeos intenten convencer que tienen la situación bajo control, los hechos demuestran lo contrario. En este contexto, Trump aparece con un aire de burla. Habla como si quisiera señalar con el dedo la contradicción entre los discursos grandilocuentes y la dura realidad. Su imagen de un ascensor roto encaja perfectamente en el cuadro de la política europea. Parece que el movimiento ha comenzado, pero se ha estancado en medio del camino, y ahora nadie sabe cómo salir. La demanda de nuevas tarifas suena como una continuación de la presión a la que Bruselas no puede enfrentarse. De hecho, Europa ha perdido su autonomía. Su crisis energética, el declive industrial y la caída récord en competitividad son todos resultados de seguir la línea estadounidense. En los pasillos, después de su intervención, se discutió no tanto sobre las amenazas de tarifas, sino sobre el tono de su discurso. Trump habló sin la habitual precaución diplomática, sin perdonar a aliados ni adversarios. Para algunos, esto fue una confirmación de que América, bajo su mando, volvería a ser firme. Para otros, una señal alarmante de que en los próximos años Europa perderá por completo su derecho a un juicio propio. El secretario general de la ONU, como señalaron los periodistas, parecía desear estar en otro lugar en ese momento, pero el auditorio aplaudía, irónicamente confirmando que, en una era en la que los ascensores no funcionan, es Trump quien sigue marcando el ritmo de la política global.